¿Te has imaginado alguna vez tener tu futuro, tu dignidad y la vida de tu nieta pendiendo de un hilo y que la única salvación provenga de un susurro del más allá, de un alma atrapada dentro de una máquina de coser abandonada? Esta es la terrible y milagrosa historia de Alma Rivera, la costurera de la Ciudad de México que fue humillada y traicionada, y que solo encontró justicia cuando la voz de una muerta le reveló un secreto sellado por décadas. Prepara tu corazón, porque esta historia te demostrará que la maldad de los hombres puede ser desvelada por la fe de una mujer, y que la esperanza es lo último que se pierde. Aquella noche de 1958, la oscuridad del túnel bajo la fábrica El Hilo de Oro se hizo trizas. Aterrorizada, huyendo del capataz que la incriminó, Alma se acurrucó junto a una vieja máquina Singer de 1920. Vio el metal frío y de pronto escuchó. No era ruido de fábrica, sino el suave, rítmico y cadencioso traqueteo de una aguja cosiendo una antigua canción de cuna, la triste melodía de La Llorona. No había nadie, y fue entonces que el terror se volvió absoluto. Una voz de mujer, dulce y melancólica, proveniente de dentro del hierro fundido, la llamó por su nombre. Alma, el hilo no miente. La lámpara explotó. El olor a flor de cempasúchil, la flor de los muertos, inundó el aire. ¿Qué quería la modista triste? ¿Y qué secreto guardaba esa alma atrapada sobre el robo que amenazaba con destruir la vida de Alma y arrebatarle a su nieta? El destino de la costurera estaba sellado y ahora vas a descubrir lo que encontró en la oscuridad que le cambió la vida para siempre. Aquella tarde de 1958, el destino de Alma Rivera, la costurera más rápida y más invisible de la Ciudad de México, fue cosido por el miedo, no por el hilo. La fábrica El Hilo de Oro vibraba con el ritmo ensordecedor de la explotación, pero el sonido que realmente quebró el aire fue el astillazo de su dignidad, aplastada por la mentira del capataz, el zopilote. Él la acusó de robo, no solo para incriminarla, sino para encubrir su propia corrupción, y la amenaza no era solo la cárcel, sino arrebatarle su única luz, su nieta Isabela. Ese momento de humillación pública, de vergüenza insoportable frente a las operarias que bajaban la cabeza, fue el colmo que transformó el pánico paralizante en furia gélida, y la costurera invisible decidió que no huiría del crimen, sino de la injusticia, corriendo hacia el único refugio que la leyenda local ofrecía. Alma, con el alma destrozada por la rutina de abusos y la sombra del miedo en los ojos, corrió por los pasillos húmedos y oscuros de la fábrica, el instinto materno impulsándola, cada paso una plegaria silenciosa por la vida de su nieta, la promesa inquebrantable que le había hecho a su hijo muerto. Encontró el túnel de mantenimiento olvidado, un agujero de metal oxidado bajo las viejas máquinas de vapor, un sitio donde la leyenda decía que el pasado reposaba, y se escurrió dentro de la oscuridad fétida, cerrando la escotilla con el último resquicio de fuerza. El repentino silencio en el túnel, tras el ruido opresor de la fábrica, era más impactante que el propio ruido, un silencio que parecía tragarse el aire y el sonido, y se vio sola, pero la soledad no duró. La oscuridad era un refugio, pero también un cubil, y Alma sintió una presencia fría, ancestral, que la envolvía como un manto húmedo, la primera señal de que no solo estaba huyendo de los vivos, sino que había tropezado con el secreto de un espíritu. En la penumbra, su mirada se fijó en una Singer industrial de 1920, una reliquia de hierro fundido que debería estar cubierta de polvo y abandono, pero que estaba inexplicablemente limpia, casi pulida, como si hubiera sido usada hacía unos instantes. Fue allí donde el misterio se manifestó de forma inconfundible. Escuchó un sonido débil, pero rítmico, el traqueteo melódico de una aguja cosiendo, un sonido que no debería existir en ese lugar.
No había nadie. Era el sonido suave y triste de una antigua canción de cuna, la melodía de La Llorona, y el terror se transformó en una curiosidad urgente, una certeza fría de que la providencia divina la había puesto allí para un propósito que iba más allá de su propia huida. Y entonces la voz susurró, una voz de mujer, cargada de un dolor antiguo y profundo, proveniente de dentro de la máquina, de dentro del propio metal, llamándola por su nombre. Alma, el hilo no miente. La frase resonó en el túnel húmedo, haciendo que la única lámpara al final del pasillo explotara en una lluvia de vidrio astillado, y la oscuridad fue total. El olor a cempasúchil, la flor de los muertos, inundó el aire, un aroma dulce y terroso que confirmaba el encuentro con lo sobrenatural, y Alma, atrapada entre la amenaza humana de el sopilote y la presencia espectral de aquella voz, supo que había entrado en un camino sin retorno. La huida se había transformado en un pacto, y la costurera sabía que el secreto de aquella voz era la única llave para desvelar la injusticia y salvar la vida de su nieta. Se refugió en el túnel oscuro y oyó el susurro de una voz de mujer proveniente de una máquina de coser abandonada. Alma, el hilo no miente. ¿Qué le deparaba el destino? Antes de seguir, cuéntame en los comentarios de qué país o ciudad me escuchas hoy y suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de esta historia de fe y justicia. El olor a flor de cempasúchil, fuerte y persistente, parecía bailar con el miedo que se agitaba en el estómago de Alma, pero en medio de aquella oscuridad absoluta y del pánico, una parte de ella, la parte costurera y práctica, aún pudo fijarse en algo concreto. La frase, el hilo no miente. La frase era un eco de su propia vida, un lema no dicho de las operarias más viejas, pues el tejido, cuando está mal cosido, revela la impericia, y el hilo, cuando se rompe, denuncia la presión. En ese momento, en el silencio que se tragó la luz, Alma se concentró en el mensaje, forzando a la razón a dominar el terror, usando la sabiduría práctica de quien vivió toda la vida cosiendo y remendando no solo telas, sino también heridas y esperanzas deshechas, y su mente, siempre ágil a pesar de la extenuación, empezó a trabajar frenéticamente para descifrar el enigma. Tanteó alrededor y, encontrando la pared fría del túnel, apoyó la frente en el concreto húmedo, buscando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con llevarla a la locura, y se obligó a recordar cómo todo había llegado a ese punto de ruptura, el punto donde el mundo humano se encontraba con el espectral. Alma había enviudado hacía 10 años, cuando una enfermedad rápida y silenciosa se llevó a su esposo, dejándola sola con un hijo todavía adolescente y una montaña de deudas que solo crecían, herencia de una vida que ella intentó mantener con dignidad. Su hijo, un joven trabajador y amoroso, había muerto prematuramente en un accidente de construcción, el destino cruel de tantos hombres de la colonia obrera, y la culpa por no haber podido darle una vida mejor, por no haberlo alejado de la pesada faena. Era un dolor constante que cargaba como un sudario sobre el corazón, una carga emocional que pesaba más que cualquier fardo físico. La llegada de Isabela, su nieta, hacía 7 años, fue el único rayo de sol que rompió la oscuridad de ese luto. Un regalo de Dios inesperado que le dio una nueva motivación, la razón incuestionable para seguir respirando y luchando contra la miseria que la rodeaba. Y a ella, Alma, dedicaba toda la energía que le quedaba en su cuerpo exhausto y en su alma maltratada por la vida. Vivía en una pequeña casucha de 2 cuartos, en la misma colonia. Un refugio modesto, pero limpio y lleno de pequeñas imágenes de santos y de Nuestra Señora de Guadalupe, que mantenía con fe inquebrantable, encendiendo velas todas las mañanas, con la esperanza de que Dios no la desamparase ni a su nieta,
y lo único que separaba la pobreza digna de la indigencia absoluta era su salario miserable en el hilo de oro. La rutina era la misma para todas las operarias, un ciclo implacable de trabajo de sol a sol, de dedos ágiles y adoloridos, de olor a aceite y tela, de silencio y humillación, y la mayor carga que llevaba era la deuda con un prestamista local, que la mantenía siempre en la mira, siempre con la amenaza de perder lo poco que tenía. La fábrica era un pozo de explotación, donde los dueños se enriquecían con el sudor y el tiempo de vida de mujeres como ella, y donde el sopilote se sentía el señor y el juez, abusando de su poder con sadismo y cobardía. El peso emocional de sus decisiones y de su vida la había transformado en una persona introvertida y de movimientos nerviosos, pero sus dedos mantenían la precisión de un cirujano, lo único que la hacía sentirse importante y valiosa, la capacidad de coser con una rapidez y perfección envidiables, lo que le valió el apodo de la aguja. Su mayor dolor, sin embargo, no era el hambre o el cansancio, sino el miedo creciente de que Isabela siguiera sus pasos, de que su nieta perdiera la infancia y la inocencia detrás de una máquina ensordecedora, y el terror de que la vida le robara a su nieta, como ya le había robado a todos los demás que amaba, el motor de todo lo que hacía, el precio que pagaba por cada respiración. Sentía que la vida, implacable e injusta, no le daría tregua, y que cada día se alejaba más de la esperanza y de la luz. La colonia obrera era un lugar de casitas apretadas y coloridas, de muros grafiteados con ideales revolucionarios, de olor a tortillas calientes y humo de leña, un retrato vívido y dramático de la vida de la clase media-baja mexicana que se levantaba antes del sol y se acostaba después de la luna, y la arquitectura colonial de la antigua fábrica, con sus paredes gruesas de adobe y ventanas enrejadas, contrastaba con la miseria de los salarios y la modernidad rudimentaria de las máquinas, una metáfora de la desigualdad social. Recordó la última vez que había besado la frente de Isabela, acostándola en la cama improvisada, antes de salir de madrugada, y el pensamiento en su nieta le dio el último impulso que necesitaba. La huida no era una opción, no cuando el capataz amenazaba con llevársela. La única salida era la justicia, costara lo que costara, incluso si para eso tenía que enfrentarse no solo a los vivos, sino también a los muertos. Aquel rincón de la fábrica, donde el túnel se escondía, era el lugar más frío, y el olor a cempasúchil parecía concentrarse en dirección a la máquina antigua, la Singer de 1920. Alma se arrastró en la oscuridad, la mano tanteando el suelo de tierra hasta encontrar el objeto al que la voz había apuntado. La máquina. La tocó, y el metal estaba sorprendentemente frío, pero no con el frío del abandono, sino con un frío activo, como el de un cuerpo que respira bajo tierra, y el carrete de hilo índigo aún estaba allí, intacto, una prueba de que lo que había oído no era fruto de la desesperación y de su imaginación. El silencio era tan denso que podía oír su propia sangre pulsar en las sienes, y la única luz que la guiaba era la luz de la esperanza desesperada, la certeza de que la providencia divina la había puesto allí para un propósito que iba más allá de su propia huida. Recordó las leyendas que doña Lupe, su vecina y amiga, la anciana del barrio que era casi una curandera, contaba. Historias de almas atrapadas en la tierra por injusticias no resueltas, de espíritus que no buscaban venganza, sino solo la verdad. La voz, aunque cargada de dolor, no parecía maligna, sino suplicante, y la frase «el hilo no miente» parecía un código, una llave para desvelar el misterio del robo de la seda, el misterio que el sopilote había usado para arruinarla.
El miedo se transformó en una curiosidad urgente, y la costurera sabía que el túnel no era el final de la línea, sino el comienzo de una jornada que la llevaría a confrontar no solo a su verdugo, sino el pasado sombrío de aquella fábrica, y a luchar por la vida de Isabela, lo único que valía el sacrificio. La decisión de Alma de no huir del túnel, sino de investigar la máquina y la voz que la había llamado, no fue un acto de valentía impulsiva, sino la elección racional de una madre desesperada que ya no tenía nada que perder. Sabía que la policía, si la encontraba, la detendría e Isabela quedaría desamparada. Y sabía también que el zopilote no la dejaría en paz mientras respirara, pues él no solo quería la seda, sino el silencio, lo que significaba que haría todo para encontrarla y destruirla. La voz y la máquina, por más extrañas y aterradoras que fueran, representaban la única carta bajo la manga, el último recurso que la providencia o el destino había puesto en su camino. Se arrodilló, sintiendo el olor acre del cempasúchil intensificarse, y comenzó a inspeccionar la Singer antigua con los dedos ágiles y expertos de una costurera que conoce cada centímetro de una máquina de coser industrial, buscando cualquier anomalía, cualquier pista que pudiera explicar el sonido de la costura y el susurro. La máquina era un modelo muy antiguo, con el hierro fundido ornamentado, pesado y robusto, una reliquia del pasado que era la prueba viva de la longevidad de la explotación de aquella fábrica, y la mesa de madera alrededor de la cabeza de la máquina estaba cubierta de pequeños rasguños y marcas de aguja, cicatrices de décadas de trabajo duro. Al tantear el metal frío y liso, sintió una diferencia en la textura de la base, un pequeño relieve que no debería estar allí, cubierto por una fina capa de polvo que parecía haber sido puesta allí intencionalmente para disimularlo. El carrete de hilo índigo, el color de la tela robada, estaba al lado como un puntero silencioso. Alma empujó el relieve y éste cedió con un clic seco, abriendo una pequeña puerta de metal escondida en la estructura de la máquina, revelando un compartimento secreto, frío y húmedo, que parecía haber sido hecho para guardar objetos pequeños y valiosos. En el interior del compartimento, sus dedos encontraron dos objetos. El primero era un rollo de película fotográfica antigua, de esos que ya no se usaban, con el negativo enrollado y sellado, y que, por el peso y la sensación, parecía ser una prueba física e irrefutable de algo, un secreto guardado por años dentro de aquel metal frío. El segundo era un pequeño fragmento de seda, no del tipo valioso que el zopilote había acusado de robar, sino un tejido con un patrón inusual, un diseño de flores de maguey bordado en hilos de oro, un tipo de trabajo manual que solo se hacía por encargo y que no era el tipo de producción en masa de la fábrica, un detalle tan específico que solo podría ser una pieza de prueba, la llave para desvelar la trama. Alma sostuvo los dos objetos con las manos temblorosas, sintiendo la esperanza y el miedo luchar dentro de ella, y su respiración se aceleró. Fue en ese momento, con las pruebas en las manos, que la voz susurró de nuevo, esta vez un poco más alta, pero aún dulce y triste, proveniente de dentro de la máquina, un sonido que parecía rasgar el metal y la oscuridad. Muéstrales el patrón, Alma. La modista triste quiere paz. El nombre, la modista triste, impactó a Alma como un rayo de luz en la oscuridad. Recordó la leyenda que doña Lupe contaba, la historia de una costurera, robada y humillada por un capataz hacía muchos años, que se quitó la vida en la fábrica y cuyo espíritu estaba atrapado en la vieja Singer, buscando justicia. La leyenda decía que no era un espíritu de venganza, sino de verdad, y que solo encontraría paz cuando su inocencia fuera comprobada, y ahora estaba pidiéndole ayuda a Alma para probar su propia inocencia, y, por consecuencia, la de Alma también.
La costurera, sintiendo el peso de la película y del tejido en las manos, supo que no había más dudas. La voz no era una maldición, sino una aliada, un alma hermana que había sufrido la misma injusticia y que ahora, desde el más allá, le estaba ofreciendo la oportunidad de luchar. El miedo no desapareció, pero fue sustituido por la certeza de que Dios había permitido que encontrara aquel túnel, que la había guiado a la máquina para desvelar el secreto de la injusticia, no solo la suya, sino la de todas las mujeres que fueron explotadas en ese lugar. Se arrastró fuera del túnel, cerrando la escotilla de metal, escondiendo las pruebas en el bolsillo de su delantal, sintiendo el olor a cempasúchil alejarse y el olor a aceite rancio de la fábrica volver, y el sonido de las máquinas arriba parecía tener un nuevo significado, un ritmo de esperanza y lucha. La adrenalina la impulsó y corrió fuera de la fábrica, por la puerta lateral, sintiendo el aire frío y la llovizna en su rostro, y corrió hacia la colonia obrera, hacia la casa de doña Lupe. Necesitaba luz para revelar la película, y necesitaba la sabiduría de la anciana para entender lo que había encontrado, y para confirmar la leyenda de la modista triste. Su corazón latía al ritmo de una procesión religiosa, una mezcla de fe, miedo y urgencia, y sabía que cada paso era una afrenta al poder de El Zopilote, pero la imagen de Isabella, segura en sus brazos, era el escudo que la protegía de todo mal. Alma corrió por los callejones húmedos y oscuros de la colonia obrera, sintiendo el corazón latir como un tambor apresurado y el peso de las pruebas en el bolsillo de su delantal, el tejido de seda con el patrón de maguey y el rollo de película fotográfica. Estaba huyendo del zopilote, pero más que eso, estaba corriendo hacia la verdad, impulsada por la voz de la modista triste y por la imagen de su nieta. La casa de doña Lupe, una pequeña vivienda de adobe con un portón de madera astillada, era su único puerto seguro en ese momento, y Alma golpeó la puerta con la urgencia de quien necesita un milagro. Doña Lupe, la vecina y única amiga, era la guardiana de las leyendas locales, una mujer anciana de ojos sabios y manos que curaban con hierbas y oraciones, una figura de autoridad moral y espiritual en un barrio donde la ley era a menudo ciega y sorda. La anciana abrió la puerta y sus ojos negros y profundos, que parecían leer el alma de las personas, se abrieron de par en par al ver el estado de Alma, el cabello despeinado, el rostro pálido y la mirada febril de quien acaba de volver de un encuentro con la muerte. Alma, jadeando y sin aliento, entró en la casa, y las dos se sentaron en la cocina, donde el olor a atole caliente y hierbas secas era un bálsamo para el terror de la costurera. Alma soltó la historia de golpe, el robo, la humillación, la huida, el túnel, la máquina limpia, el sonido de costura, la voz y las pruebas, y la anciana la escuchó en silencio, moviendo la cabeza lentamente, los labios apretados en una línea fina de comprensión y compasión. Cuando Alma terminó, el silencio llenó la cocina, solo interrumpido por el chisporroteo del fuego en la estufa de leña. Doña Lupe tomó la mano temblorosa de Alma y la apretó con firmeza, un gesto de consuelo y apoyo que valía más que 1000 palabras, y sus ojos la miraron con una seriedad profunda. ¡Ay, mi Alma! Yo sabía que la modista triste no había encontrado la paz, pero nunca pensé que te elegiría a ti. Ella no quiere hacerte daño, mija. Ella quiere que su verdad sea cosida en la historia. La verdad que el dueño de la fábrica escondió para sofocar el escándalo. La leyenda dice que ella no se quitó la vida por dolor, sino por honor, cuando el capataz de la época la acusó de robo, al igual que hicieron contigo. Su nombre era Soledad, y el hilo que ella cosió era un patrón único de flores de maguey, el mismo que tú encontraste. La confirmación de la leyenda, la explicación de la voz y el nombre de Soledad
le dieron a Alma una nueva perspectiva, transformando el miedo en una certeza fría. No estaba luchando sola, sino con el apoyo de un alma que había sufrido la misma injusticia. Con la ayuda de doña Lupe, que tenía un pequeño laboratorio fotográfico improvisado en un rincón, Alma reveló la película. Las imágenes, en blanco y negro, eran granuladas y antiguas, pero el contenido era claro e impactante. La película mostraba a el zopilote, el capataz, desviando cajas y rollos de tela valiosa en un camión, y su rostro en la penumbra era inconfundible. Las fotos habían sido tomadas desde un ángulo alto, probablemente del segundo piso de la fábrica, y eran la prueba irrefutable de que él era el verdadero ladrón, y que el robo de la seda, el crimen que él había acusado a Alma de cometer, era solo una farsa para encubrir su propia corrupción, una trama para desviar la atención. El fragmento de seda con el patrón de maguey, el hilo que no miente, era la prueba del motivo. Era el mismo patrón que la costurera Soledad cosía, la prueba de que el esquema era antiguo, un ciclo de explotación que se repetía a lo largo de los años. Alma sintió una oleada de alivio y rabia, y su dignidad, que había sido astillada frente a las otras operarias, comenzó a coserse de nuevo, hilo por hilo, punto por punto. Tenía la prueba, pero el peligro aún era real. Necesitaba un plan, una estrategia para usar la evidencia contra el zopilote y el dueño de la fábrica sin ponerse en riesgo. Doña Lupe, con su sabiduría práctica y su fe, le aconsejó que tuviera paciencia, que esperara el momento justo y que se acordara de que la justicia de los hombres es imperfecta, pero la de Dios es siempre perfecta. La modista triste te dio la llave, mija. Ahora eres tú quien tiene que coser la justicia. Pero aguas, el zopilote es un hombre sin alma y te va a buscar. Él sabe que viste algo y el olor a cempasúchil que sintió en el túnel es una señal de que tienes la ayuda del pasado. Alma, revigorizada por la verdad y por la sabiduría de doña Lupe, regresó a su pequeña casucha, donde Isabela dormía profundamente, el rostro angelical e inocente, la única luz en su oscuridad. Escondió la película y el tejido en un pequeño nicho detrás de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, el lugar más sagrado y seguro de la casa, y se sentó al lado de su nieta, sintiendo la paz invadir su cuerpo exhausto. La voz de la modista triste no se manifestó de nuevo, pero la sensación de que ella estaba allí monitoreándola, protegiéndola, era un consuelo, una aliada invisible que la impulsaba a continuar la lucha. La noche cayó sobre la colonia obrera, y el silencio de la noche, antes amenazante, ahora parecía un pacto de complicidad entre las dos mujeres, la viva y la muerta, unidas por la misma injusticia y por la misma sed de verdad. Cuando Alma vio la prueba de la traición de el zopilote, supo que la modista triste la estaba guiando a la justicia. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Alma? ¿Habrías huido con miedo o habrías enfrentado la injusticia? Déjalo en los comentarios. El plan de Alma, cosido con la sabiduría de doña Lupe y la urgencia de la desesperación, era simple y peligroso. Necesitaba confrontar a el zopilote en presencia del dueño de la fábrica, asegurándose de que las pruebas fueran vistas antes de que el capataz pudiera destruirlas o a ella. No podía ir a la policía, pues la corrupción en la colonia obrera era profunda, y las autoridades, a menudo, estaban al servicio de los ricos y poderosos. Pero el miedo a un escándalo y a una mancha en la reputación de el hilo de oro era su única ventaja. El talón de Aquiles del dueño, un hombre más preocupado por la imagen que por la justicia. La persecución de el zopilote se intensificó, pues él sabía que Alma había escapado y que se había escondido en el túnel, lo que para él significaba que había visto algo, y su sombra se volvió una presencia constante y amenazadora en los callejones del barrio. Alma, sin embargo, había cambiado.
La costurera invisible y sumisa había sido sustituida por una mujer cautelosa y determinada. Sus movimientos, antes nerviosos, ahora eran precisos y calculados, y usaba su rutina como un escudo, fingiendo que la huida y la acusación nunca hubieran sucedido. Regresó a la fábrica, asumiendo su lugar en la sección de costura, fingiendo trabajar, pero sus ojos y sus oídos estaban en alerta constante, monitoreando los movimientos de el zopilote, esperando el momento justo para la confrontación. El capataz, por su parte, estaba más nervioso que nunca, sus ojos pequeños e inyectados hurgando en la sección, y su voz, siempre alta y amenazadora, ahora estaba aguda, cargada de frustración, sintiendo que su poder se le escurría entre los dedos y que su trama se estaba desvelando. La tensión en la fábrica era palpable, y las otras operarias, sintiendo el cambio en el aire y viendo el nerviosismo del capataz, comenzaron a observar a Alma con curiosidad y admiración, dándose cuenta de que algo había cambiado en la mujer que había sido humillada públicamente. Alma sentía la presencia de la modista triste, el olor débil a cempasúchil, el escalofrío en la nuca que le avisaba cuando el peligro estaba cerca, y sabía que la voz, aunque silenciosa, la estaba guiando, protegiéndola de forma invisible, tejiendo su propia red de justicia. Recordaba las palabras de doña Lupe: la modista triste te dio la llave, mija, ahora eres tú quien tiene que coser la justicia. Y la frase se convirtió en su mantra, su oración silenciosa en medio del ruido ensordecedor de las máquinas, su fe inquebrantable en la providencia divina. El conflicto escaló cuando el zopilote, impaciente y desesperado, armó una nueva emboscada. La llamó a la oficina del dueño, un hombre gordo y pomposo, con un bigote ridículo y un aire de superioridad, que fingía no saber nada sobre la corrupción y los abusos en la fábrica. Alma, sintiendo el peso de las pruebas en el bolsillo y la presencia invisible de la modista triste, lo siguió con pasos firmes, sin el miedo paralizante de antes, y entró en la sala, donde el dueño la esperaba con una sonrisa falsa y una mirada condescendiente. El zopilote comenzó a hablar, repitiendo la acusación del robo de la seda, subiendo el tono, intentando intimidarla, pero Alma lo interrumpió, la voz baja pero firme, una voz que no temblaba, una voz que cargaba la verdad de dos vidas. Señor, el capataz miente, él no me acusó de robo, sino de un crimen que él mismo cometió, y yo tengo la prueba. El dueño, sorprendido por la audacia de la costurera invisible, frunció el ceño, y el zopilote intentó moverse hacia Alma, la mano en el bolsillo, la mirada inyectada de odio y pánico, pero la voz de la costurera se elevó, clara e inconfundible. El hilo no miente, y la verdad no puede ser cosida con mentiras. Yo sé lo que hay detrás del robo, y tengo las pruebas de que el zopilote ha desviado las telas de la fábrica por años, usando su posición para enriquecerse y para destruir la vida de las operarias. Yo encontré el rollo de película y el tejido en el túnel, el secreto de la modista triste, el alma que él destruyó en el pasado y el alma que ahora lo condena. La mención de la modista triste y del túnel hizo palidecer al dueño, y el zopilote se detuvo, el cuerpo paralizado por el miedo y el pánico, dándose cuenta de que su trama se había desvelado y que el pasado había regresado para atormentarlo. Alma permaneció parada delante del dueño de la fábrica y de el zopilote, el corazón latiendo con la fuerza de un martillo, pero la mirada firme, sin vacilar, y sentía que el aire en la sala estaba electrizado, la tensión a punto de explotar, el momento de la verdad final. El dueño de la fábrica, pálido y sudoroso, intentó recuperar el control, balbuceando algo sobre calumnia, pero sus ojos traicionaban el miedo a un escándalo, el terror de ver el nombre de su empresa manchado en la prensa. El zopilote,
por su parte, parecía haber envejecido 10 años en segundos, el pánico estampado en el rostro, e intentó acercarse a Alma, las manos crispadas, listo para la confrontación física, para silenciarla de una vez por todas, para proteger su secreto. El silencio en la sala era ensordecedor, interrumpido solo por la respiración agitada de los tres. Alma, sin embargo, no le dio tiempo al capataz. Siguió el último susurro de la modista triste, el comando que se había repetido en su mente desde la noche anterior. «Muéstrales el patrón, Alma». Con un movimiento rápido, sacó la película y el fragmento de seda del bolsillo del delantal, arrojándolo sobre la mesa de caoba del dueño, las pruebas silenciosas de su inocencia y de la corrupción. El fragmento de seda, con el bordado de flores de maguey en hilos de oro, era lo más importante, el hilo que no miente. La prueba de que el robo era un esquema antiguo que se repetía a lo largo de los años y que el zopilote había intentado usar la misma táctica para encubrir sus crímenes, incriminándola y destruyendo su vida. El dueño tomó el tejido con las manos temblorosas, reconociendo el patrón, y su rostro se puso aún más pálido. El zopilote, al ver las pruebas expuestas, se dio cuenta de que su vida había terminado, y su cobardía y su odio se transformaron en una furia ciega, irracional. Avanzó sobre Alma, un grito gutural saliendo de la garganta, la mano extendida para agarrarla, para silenciarla, para destruir las pruebas. El dilema de Alma, el punto máximo de la historia, era usar las pruebas para salvarse, exponiendo el esquema de corrupción, o huir con Isabela y dejar que la injusticia venciera. El instinto primario de huir era fuerte, pero la imagen de Isabela, su futuro, la mantuvo firme y eligió el enfrentamiento directo, la lucha por la justicia, costara lo que costara. La confrontación fue rápida, pero intensa. Cuando el capataz estaba a centímetros de Alma, la fábrica, que estaba en silencio debido al turno de la noche, reaccionó. La vieja máquina Singer de 1920, que estaba en el túnel y que debería estar desactivada, emitió un ruido metálico ensordecedor, un sonido agudo y estruendoso que parecía rasgar el aire, y la vibración del sonido hizo temblar los vidrios de la oficina. No era el sonido de una costura, sino el sonido de un metal que se rompe, un grito de dolor y justicia. El zopilote se detuvo, el cuerpo paralizado por el terror y la superstición, y Alma aprovechó el momento de vacilación del capataz, retrocediendo, el corazón latiendo fuerte pero la mente clara y enfocada. El dueño de la fábrica, aterrorizado por el sonido y por la mención de la modista triste, y preocupado por el escándalo que seguiría, se movió. Tomó el teléfono y llamó a seguridad y a la policía, y en un gesto de desesperación y cobardía, intentó culpar a el zopilote por todo, librándose de la responsabilidad. El zopilote fue arrestado, esposado, humillado públicamente, y el dueño de la fábrica, para sofocar el escándalo y limpiar el nombre de la empresa, limpió el nombre de Alma, reconociendo su inocencia y ofreciéndole una pequeña indemnización por el sufrimiento y la injusticia. La costurera invisible, la mujer que había sido acusada de robo y amenazada de cárcel, había emergido como una heroína renuente, la única que había tenido la valentía y la fe de enfrentar el poder y la corrupción. El enfrentamiento de Alma fue su redención, la costura final de su historia, y la justicia, la divina y la humana, había sido hecha. Las consecuencias inmediatas del clímax se desarrollaron rápidamente. El zopilote fue encarcelado, y el esquema de corrupción fue expuesto, manchando la reputación de algunos en la fábrica, pero restableciendo la dignidad de muchos, y el dueño, para evitar más escándalos, limpió el nombre de Alma de todas las acusaciones, reconociendo públicamente su inocencia, y le ofreció
una indemnización considerable, un valor que para ella, acostumbrada a la miseria, parecía una fortuna. La mayor consecuencia emocional, sin embargo, fue la cura de la vergüenza y el resurgimiento de su autoconfianza. Ya no era la costurera invisible, la aguja, de forma peyorativa, sino la mujer que había cosido su propia redención, la heroína que había luchado por la justicia y por la verdad, no solo la suya, sino la de todas las mujeres explotadas de la fábrica, y sentía que el nudo de la humillación, que la había asfixiado por tanto tiempo, se había deshecho, y que su alma, finalmente, estaba en paz. El dinero de la indemnización era más que suficiente para pagar la deuda con el prestamista y para garantizar el futuro de Isabela, y Alma cumplió la promesa que se había hecho a sí misma. Dejó la fábrica, el hilo de oro, para siempre, llevándose consigo la vieja Singer de 1920, la máquina que había sido su aliada en la lucha, y usó el resto del dinero para alquilar un pequeño inmueble en la colonia obrera y abrir su propia escuela de costura, el Hilo de la Esperanza, un lugar donde enseñaba a otras mujeres del barrio a sustentarse con dignidad, a coser sus propias historias y sus propios destinos, lejos de la explotación y la humillación. La vieja Singer, ahora limpia y pulida, estaba en un lugar de honor en el aula, el símbolo de la lucha y de la victoria, la testigo silenciosa de que la verdad siempre prevalece y que la bondad y la valentía son las únicas armas necesarias para enfrentar el mal. El sonido de la costura en su escuela ya no era el traqueteo opresor de la fábrica, sino un ritmo suave y melódico. El sonido de mujeres trabajando con alegría y dignidad, el sonido de la esperanza tejiendo el futuro. El sonido de la canción de cuna de La Llorona nunca más fue oído y el olor a cempasúchil se disipó. Pero Alma sentía la presencia de la modista triste, Soledad, en un lugar de honor, una aliada invisible que había encontrado la paz y que ahora la protegía y la guiaba. La costurera, la mujer que había sido invisible, se convirtió en un faro de esperanza en la colonia obrera, y su historia se esparció por toda la Ciudad de México, una leyenda urbana de valentía, fe y justicia divina. La verdadera fuerza de Alma, descubrió, no residía en la huida, sino en transformar el dolor de la humillación en un arma por la justicia y en tener la fe inquebrantable de que Dios no desampara a sus hijos y que el pasado, cuando no está resuelto, puede ser la semilla de la esperanza en el presente. La modista triste había encontrado su paz, y Alma, su redención, e Isabela, la nieta, nunca más necesitaría trabajar en una fábrica. La familia, lo único que realmente importaba, estaba segura, y la costurera podía, finalmente, respirar en paz. La historia de Alma y de la modista triste es un recordatorio de que la bondad siempre vale la pena, incluso cuando nadie la reconoce, y que la justicia divina, a veces, usa a los muertos para guiar a los vivos. Es una confirmación de que las mujeres fuertes, incluso las más vulnerables, pueden superar todo, y que la familia es el verdadero tesoro, lo único que vale el sacrificio. Recuerda, el hilo no miente, y la verdad siempre cose su camino hacia la luz, por más oscura que sea la noche. Si la historia de Alma y de la modista triste tocó tu corazón y reforzó tu fe en la justicia, comparte este video con alguien que necesite escuchar ese mensaje de esperanza. Y suscríbete al canal para continuar esta jornada de historias conmigo.